poderlos conocer y saber sus impresiones. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a este miércoles de charlas acerca de la sustentabilidad, acerca de las nuevas formas de cómo podemos y debemos estar habitando este planeta. Tenemos esta serie que se llama La ciudad que habitamos y la idea es poder ir viendo desde diferentes sectores que creemos importantes, analizar la ciudad desde estos sistemas. eh, que nos dan vida, ¿no? Que son los fundamentales para mantener la vida humana en esos entornos que, pues si lo pensamos un poquito, sería lo lógico, ¿no? Lo más lógico es que nuestros asentamientos, nuestros entornos urbanos, nuestras construcciones estén con la misión de darnos un mejor contexto de vida, un mejor medio de vida, ¿no? Y ese es un poquito ir analizando estas capas. La charla pasada analizamos la ciudad y el oxígeno, ¿no? La calidad del aire, cómo nos afecta, cómo los materiales, cómo la orientación, la misma concentración de ciertos edificios puede provocar enfermedades en el ser humano sin que nos demos cuenta, ¿no? Las enfermedades silenciosas. Pues bien, ahora le toca al agua. Hoy hablaremos entonces de este valioso recurso que es el agua, un recurso pues, muy abundante en el planeta si lo vemos de esa forma, que lo usamos para cada vez más cosas y que por ello debemos tener un foco listo sobre lo que ocurre con este recurso, del cual pues evidentemente no podremos vivir. Entendemos que nuestra forma de vida pues está muy ligada al uso del agua, ¿no? El agua es un referente de la posibilidad de vida, como la conocemos, por muchas cosas que hace en el entorno, eh, en los ecosistemas, en la posibilidad de dilución. Vamos a irlo viendo un poquito. Pero también es muy importante, cuando tenemos la imagen del planeta, pues lo vemos lleno de agua, vemos océanos, océanos repletos, ¿no? Y nos causaría mucha curiosidad pensar que el agua pudiese ser un tema de escasez, ¿no? A nosotros nos tocó también, de niños, pues que el agua era un recurso abundante, te la regalaban para tomar, te la regalaban para jugar. No había en ese momento una sensación de que ese recurso fuera a agotarse, ¿no? Hoy en día es cada vez más evidente en muchos entornos urbanos que es un recurso que se está acabando, que se está agotando y que también su calidad se está afectando. Veámoslo primero en el sistema global, ¿no? Cuando vemos esta masa de agua en nuestro planeta, primero tenemos que ver que esta cantidad de agua, la mayor parte es agua que no está disponible para el consumo humano, es agua salada, que más del 97% de esa agua salada que tendríamos que hacer procesos, que platicaremos, para poderla hacer disponible al ser humano. Pero como tal, solamente tenemos 3%, casi 3% de la cantidad de agua en este planeta que es disponible al consumo humano. Y de este pequeño porcentaje, el 70% se concentra en glaciares, se concentra en la nieve, en el hielo, que se está derritiendo y se está yendo a los océanos. También está complicándose un poquito el asunto, ¿no? Y de ahí, pues mucha parte, pues son a grandes profundidades, lo cual complica el acceso y se dice que ni siquiera el 1%, pero vamos a poner el 1% de este recurso está disponible para el consumo humano y para los ecosistemas. Entonces es un recurso sumamente valioso, pero debemos entender que es escaso. Al menos para nosotros es escaso. Tendríamos que hacer cosas, tendríamos que meter tecnología para poder consumir esa agua. Pero así como está, tenemos poca. Es valiosa y tenemos poca. Nuestro cuerpo está conformado por más del 50% de agua, ¿no? Cuando somos bebecitos, chiquitillos, tenemos entre el 70 y el 75% de agua en nuestro cuerpo y conforme vamos pues, envejeciendo un poquillo, esa cantidad va mermando también por la misma constitución física de las personas que vamos Hola, envejeciendo, ¿no? pásale. Ana Mariluna, creo que tienes tu micrófono prendido, si lo pudieras apagar. Gracias por estar con nosotros.
Y bueno, el cuerpo humano necesita el agua para muchas cosas, entre ellas, pues sí, ¿no? Hidratarnos, por supuesto, pero también transporta nutrientes, transporta oxígeno, regula la temperatura del cuerpo, nos ayuda a eliminar desechos a través de la orina, a través del sudor, de las heces, lubrica las articulaciones. Es decir, que no solamente nos quita la sed, de hecho es tan vital que un rango promedio que puedes durar tú sin agua son 3 días. En 3 días sin agua, ya, hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, es un recurso que parece abundante, pero es poquito lo que es disponible para el ser humano. Es vital para el ser humano, ¿no? Tenemos poco, es vital, nos lo estamos acabando. Y por supuesto que todos los asentamientos humanos, o la mayoría de ellos, se han asentado en cuerpos de agua, ya sea subterránea o ya sea de ríos, manantiales, pero el agua obviamente es algo que es vital, ¿o no? Tengo que volver a mencionarlo, ¿no? Después del oxígeno es vital que podamos tomar agua. Entonces, pues muchas de nuestras civilizaciones se han asentado entonces cerca de los cuerpos de agua, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vemos que de lo abundante nos queda poquito, de lo poquito es súper vital para nosotros y por eso nos hemos asentado cerca de ese recurso. Este recurso ha posibilitado la creación de imperios, ¿no? El Nilo es digamos, el artífice, el catalizador de las pirámides. Sin el Nilo no hubiese pirámides. Porque el Nilo, con su abundancia en agua, eh, con los grandes nutrientes que traía de las escorrentías, que van sumándose desde el río Blanco y el río Azul, se van sumando, van haciendo un agua con muchos nutrientes que inunda los valles, ¿no? Cada temporal inunda los valles, te los deja llenos de nutrientes, te los deja, y los puedes irrigar, ¿no? Entonces, la capacidad agrícola impresionante, ¿no? Lo que le permitió juntar esa cantidad de recurso para poder generar estos grandes proyectos. Sin el Nilo, Egipto sería completamente distinto. Hoy en día, 50% de los egipcios viven a borde del Nilo, ¿no? Es algo muy importante para la creación de la civilización cuando vemos el recurso agua. También el Ganges, ¿no? En la India, es el río más sagrado de la India, ¿no? Aquí, para ellos, es su diosa, ¿no? La diosa Ganga, que baja como manto, ¿no? Y bueno, tiene ahí un conflicto con Shiva, que luego platicaremos, pero entonces, en Varanasi, que es la ciudad de Shiva, se le honra al río, ¿no? Como una deidad. Cada día, cada noche, ¿no? Le hacen una puja, que es como una pequeña ceremonia de gratitud, ¿no? Río Ganges, hacen canciones, es algo increíble ver cómo adoran al río, ¿no? Cómo le cantan al río por la noche. Es impresionante, si lo puedes hacer, es increíble, ¿no? Se llama el Ganga Arti. Se da en 3 ciudades importantes de la India, pero Varanasi es la que tienes que conocer. Entonces, esta ciudad, ¿no? Que por la noche adora al río, que la misma ciudad está diseñada para inundarse, porque claro, el río Ganges también sube y baja, e inunda la ciudad, ¿no? En los llamados Ghats. Súper interesante, ¿no? Como vemos al agua como deidad. Increíble también que miles de años después, la ciencia descubre que en el río Ganges hay una cantidad superior de bacterifagos, ¿no? Que hacen que esta agua tenga cierto, sí, sentidos medicinal, ¿no? Por eso la gente de la India, ¿no? Adora el río. Para la noche les canta, es padrísimo, les canta padrísimo. Por la mañana tú ves el río contaminadísimo, es uno de los ríos más contaminados del mundo. Entonces ves ahí una cosa muy loca, ¿no? Pero aquí así somos los seres humanos, ¿no? Y al final, uno de los ríos más contaminados del mundo, ellos se meten a bañarse, se meten a lavarse los dientes, porque ellos, cuando les preguntas, oye, ¿por qué te metes en un río tan contaminado? Ellos dicen, no, este río no está contaminado, es mi diosa. La diosa Ganga, ella no me puede hacer daño, ¿no? Y ellos creen mucho en esto. Claro, tienen algo ahí, ¿no? De profundidad que es cierto,
la otra pues también su mentalidad, ¿no? Su sugestión, por supuesto, porque es un río bastante contaminado, pero que en algún punto llegamos a poner a venerar al agua como una deidad. Ojalá la protegiéramos igual, nuestros ríos pudiesen volver a ser los de antes, ¿no? Y nuestros cuerpos de agua, los de antes, y que nuestra adoración al río, pues no se quede solamente como en algo religioso, sino que volvamos a recuperar esto, ¿no? Este es parte del inicio del Ganges, muy pegado ya al Himalaya. Porque, por supuesto, conforme va el río va bajando, se va tornando chocolate, chocolate negro, negro horrible. Ya cuando llega a Delhi, es algo tremendo, ¿no? Pero si quieres ver como la parte espiritual de este río, acércate un poco al Gangotri, que es el glaciar que nutre precisamente a este río. Increíble. Entonces, pues, recuperar un poquito también desde el urbanismo, cómo creas una ciudad que es capaz de adaptarse a los ciclos del río, ¿no? Hoy vamos a platicarlo al final. Son las ciudades esponja que ahora les llaman, ¿no? Como súper innovadoras, pero ya lo teníamos. Ya desde hace muchísimo tiempo el urbanismo lo consideraba. Varanasi es un ejemplo. Shivam, ¿se acuerdan que lo platicamos? Que también se adaptan a la inundación, sus construcciones están adaptadas a la inundación, su urbanismo también. Entonces hay cosas que tenemos que ir recuperando en nuestra relación con el agua, ¿no? Sí, claro, desde cómo la percibimos. Ojalá volveríamos a tener a esa diosa ahí, agua entre nosotros, ¿no? Cómo la percibimos, cómo la usamos, cómo nos relacionamos, cómo entendemos los ciclos, ¿no? Creemos que todo es estático y fijo, cuando todos son flujos. Y arquitectura, urbanismo, nuestras vidas deben adaptarse a esos flujos, ¿no? Maravilloso. Ahí salgan Gagarty con algunos de los crematorios que ya después platicaremos, no sé el tema, pero interesantísimo la relación que ellos tienen con el río. De hecho, ellos vienen a morir aquí, vienen a ser cremados aquí y a ser entregados al Ganges para terminar su ciclo de samsara. No, bueno, no me quiero clavar demasiado en eso, perdón. Sigamos ese ciclo de samsara, que tiene mucho que ver también con el tema del agua, pero como hay muchas cosas que quiero platicarles hace poco tiempo. También comentarles, ¿no? Que en algún punto que vimos a este recurso agua como una deidad, hoy en día, ¿qué le entregamos? Es muy interesante cómo la Organización Mundial de la Salud empieza a usar las aguas de drenaje como sistemas de medición de cómo palpa la ciudad. Por ejemplo, descubrieron en varias ciudades europeas que los fines de semana la concentración de cocaína y de alcohol era mucho más grande en los ríos. Porque claro, la ciudad salía de fiesta y vas al baño, pues su orina está más cargada, ¿no? Y descargas al río y el río también se va de fiesta, ¿no? También para detectar el COVID, por ejemplo, monitorearon el drenaje. Entonces, el drenaje es un sistema de alerta temprano mucho más eficiente que incluso los hospitales. Bueno, pero es lo que le estamos entregando al río, ¿no? Interesante también que entre semanas, sobre todo en las ciudades de Inglaterra, se elevaba el consumo de café y el río presentaba también este consumo de café elevado. Entonces, hay una medición del ritmo urbano en la calidad de nuestras aguas. Interesante, que es lo que le estamos entregando ahora, ¿no? ¿Y cómo estamos usando el agua? ¿No? En teoría, el foco fuerte del consumo del agua está en la producción de alimentos. 70% en general en el mundo se le dedica a la agricultura por el sistema de riego, que es muy ineficiente, ¿no? Y hay muchas propuestas de cómo regar por goteo, de cómo hacer riegos subterráneos, de cómo hay un invento mexicano, de hecho, ¿no? Que se llama el agua sólida, que es como un pequeño gel que se esponja con mucha agua y puede almacenarla. Hay muchas técnicas para ir bajándole fuerte a este consumo, que es tremendo. Y que al final, pues claro, pues lo necesitamos porque es producción de alimentos. Entonces es foco, atención ahí, que también la disponibilidad de agua va de la mano con la disponibilidad de alimentos. 70% de la agricultura, solamente el 20% de la industria, pero la contaminación que la industria hace, ese 20% es impresionante, el impacto es brutal, ¿no? A lo mejor nos quedamos así como, ay, la industria nada más el 20%, quizás nada más ocupa el 20%, pero lo que entrega es terriblemente contaminante. Y 10% en los hogares.
O sea, sé que estamos en nosotros como habitantes de esa ciudad en un marco del 10% de acción directamente en nuestros hogares, un 20% de acción en los lugares en los que trabajamos, porque por supuesto la sustentabilidad la vamos a alcanzar cuando nuestros medios, la forma en cómo nos sustentamos en este planeta sea social y ecológicamente responsable. ¿No? Si seguimos trabajando para la industria, ¿qué diablos que ahorres el 5%? ¿No? Nuestros medios de vida también tienen que ir cambiando para que no sea todo crisis, 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 crisis. ¿No? Porque ese sistema a eso nos lleva, a eso nos ha llevado. ¿No? Vamos avanzando. La disponibilidad de agua por países, que lo vamos a ir viendo, entre más azul, pues tiene mayor disponibilidad de agua, y entre más amarillito, rojo, menor. ¿No? Vamos a, a- a profundizar un poquito más. Ese es un estudio muy interesante que va midiendo la caída precisamente de disponibilidad de agua del planeta, ¿no? ¿Lo estamos haciendo mal? Sí, lo estamos haciendo mal. La evidencia está clarísima. La disponibilidad de agua que teníamos en 1961 a la disponibilidad que tenemos de agua en el 2022 cayó en un orden del 60%. O sea, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Nos está llevando a que cada vez tengamos menos agua, porque cada vez consumimos más, cada vez somos menos y cada vez usamos productos químicamente más agresivos, desde la misma ropa que ocupamos. Entonces, estamos interactuando agresivamente con el entorno, por supuesto, por supuesto. ¿No? Aquí vemos la caída en la disponibilidad de agua. ¿Dramática? Sí, dramática. ¿No? Por eso es un tema que tenemos que hablar. Por eso es un tema que tenemos que recordar, 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 recordar e ir avanzando sobre este proceso. Y es algo dramático, por supuesto, porque la disponibilidad de agua provoca la muerte de 1.300 niños al día. 1.300 niños al día mueren por falta de agua potable. Casi uno por minuto. Casi un niño por minuto por falta de agua potable en el planeta. Nos llama la atención, nos llama mucho la atención cuando tenemos nosotros el privilegio, ¿no? De poder abrir la llave y que salga agua, salga agua calientita, poder bañar sabroso, ¿no? Y cuando estás viendo que pues hay una injusticia, obviamente, hay una justicia social muy grande que está llevando a la muerte de niños de menos de 5 años. 1.300 familias pierden a un niño todos los días por falta de agua. Entonces, claro que importa. Entonces, claro que es importante, ¿no? Esto no es prescindible, es un derecho. Está en los objetivos de la ONU para el 2030. Pero si vemos la caída en la disponibilidad de agua, estamos clarísimos que no vamos a llegar, ¿no? Tendría que pasar un milagro para que pudiéramos llegar. Si estamos cayendo el 60%. ¿Y cómo prevemos o cómo se prevé que estará el escenario en el 2050? Pues así. Veamos dónde se concentran las principales economías, los países más poderosos, ¿no? Principalmente, pues la tienen clara, la tienen fácil con el agua, va a haber mucho de hielo también, ¿no? Las tundras se convertirán en pastizales. El cambio climático no nos afecta igual a todos, ¿no? Aquí podemos ir viendo como la franja central tiene un problema serio, ¿sí? Entonces, pues ubica tu país, ¿no? Si está de azulito, pues tranquilo, allá vamos a ver a los Simpson, ¿no? Pero si está de rojo, hay que poner unas pilas, hay que ver qué podemos hacer para revertir este colorcillo. ¿Se acuerdan que platicábamos alguna vez de las ciudades oasis, ¿no? Que se concentraban principalmente en los polos, en las altitudes altas, ¿no? Precisamente que coinciden con esto, con estas gráficas, ¿no? Ninguna estaba en México, pues estamos viendo, ¿no? Algunas gráficas que nos van como reforzando cada vez más que vamos a ese escenario. ¿Por qué no sale en la televisión? ¿Por qué no se le dice en todos los medios? ¿Por qué no estamos hablando de esto de forma urgente? Porque no conviene a la economía.
¿sí? No conviene en la economía piramidal que tú dejes de consumir, que tú dejes de estarles financiando sus capacidades. No conviene, por eso no sale. Sale después, ya mucho después, cuando el daño está hecho, ¿no? Y cuando ya no, los responsables ya están 3 metros bajo tierra. Eso ya no funciona de mucho, no funciona de mucho. Si tienen dudas de lo que estamos hablando, pueden checar los reportes de cómo las petroleras fueron las primeras que se enteraron del cambio climático y lo ocultaron, ¿no? Si creen que eso pasó hace muchos años y no es importante, vean ahora cómo corrigieron los esquemas al darse cuenta que sus proyecciones estaban mal. Que, por ejemplo, cuando crecía el nivel del mar, en vez de milímetros, crecía entre 30 a 50 centímetros. Lo están corrigiendo los modelos ahora, ¿no? Porque se equivocaron. Atención, atención, atención. Obviamente, ¿eso crea conflictos? Por supuesto, es un recurso vital, escaso, que se está acabando, porque el cambio climático está cambiando los regímenes de lluvia, de crecida de los ríos, de todo, ¿no? Entonces el agua que tenían tus abuelos ya no la tienes tú, y entonces hay conflictos por el agua. Hasta ahora más de 2.757 conflictos se han registrado, pero pues, muchos más ocurren seguramente, ¿no? Aquí los pueden ir, en esta página los pueden ir revisando por años. ¿No? Cabe la pena comentar que el primer conflicto registrado por el agua fue 2.500 años antes de Cristo con las ciudades sumerias. Lagash, Yuma, hay un tema en el sistema de riego eh, que les subrentaban unas tierras y Yuma después no quiso pagar y les rompió el canal. Muy interesante la historia, ¿no? Entonces entraron en guerra, al final Lagash sometió a Yuma y Yuma tuvo que reparar el canal de irrigación, ¿no? Pero al final nos da idea, pues, de qué antiguo es esto que está repitiéndose cíclicamente. Hablamos de las ciudades sumerias, ¿no? Ahí está, acuérdense, la constelación de Uruk, las lamentaciones de Uruk, que precisamente habla de cómo estos regímenes de agua cayeron. Entonces cada vez tienen que ir haciendo sus sistemas de riego más extensos. Y finalmente cayó la ciudad, iniciada por una falta de alimentos, iniciada por una sequía, por carencia de agua. Antiguo, antiguo pero vigente. Antiguo pero vigente. Vemos, por ejemplo, conflictos entre China y Bangladesh, ¿no? Por el Brahmaputra, uno de los ríos más importantes de Asia, cuyo nacimiento también está en los Himalayas. Entonces que pues China pues, está metiendo presas y presas y presas y presas para dejarle muy poca agua ya a Bangladesh, ¿no? En la parte final del delta de Bangladesh. Entonces hay conflictos por el agua hoy en día entre naciones importantes. La India y Pakistán también es un conflicto muy antiguo ya, ¿no? Pero pues que ambos tienen la bomba, ¿no? Y pues el agua es un tema importante. Ambos tienen ejércitos en los Himalayas custodiando los glaciares. Ya se vuelve, pues, bueno, porque de ahí se derriten y de ahí alimentan sus ríos. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Los Himalayas, la parte norte de la India, y este es un programa reciente de la NASA, se llama GRACE, ¿no? Que va midiendo precisamente la ausencia de agua en los territorios. Es impresionante, es devastador, ¿no? Pero aquí podemos ver, por ejemplo, del 2003 al 2007, la intensidad, ¿no? En la caída de la disponibilidad de agua. México y Estados Unidos, por supuesto, que tienen conflictos. Río Bravo, ya hemos hablado, hemos ido a hablar un chorro de la deuda de agua que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Esto es una nota de conflicto en el Río Bravo, también en Colorado, que se alimenta de las montañas de nieve, ¿no? Las Rocky Mountains, que también están retrocediendo, generando menos agua. Vean, aquí estamos entonces en la parte del Valle de California, cómo pasa del 2006 a 2012 en un dramático punto, ¿no? Ahora con el niño, con el super niño que le llaman, toda esta región
la temperatura se va a elevar más, generando mayor evaporación, mayor carencia de agua, promoviendo también que los incendios sean más imparables. Y no solamente entre naciones, también entre industrias. Entre industrias hay conflictos con el agua. Un caso muy famoso es San Cristóbal de las Casas, el lugar donde más Coca-Cola se bebe de la República, ¿no? Donde más agua, la zona donde más agua hay del territorio nacional, se asentó ahí Coca-Cola gracias a Fox, muchas concesiones que durante su mandato estuvo otorgando a la Coca-Cola. Y ahora, evidentemente, la gente se está quedando sin agua y está luchando por sus recursos, tratando de desplazar a Coca-Cola. Nos la seguimos tomando. Ese es el problema, ¿no? Nos seguimos tomando la Coca-Cola, pero queremos que se vaya. Es que ahí son las cosas que tenemos que ir haciendo, clic, 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 ¿no? Todo el cambio, paso a paso, pues, ¿no? Y obviamente también hay Bonafont, hay muchas industrias que están buscando el agua porque está acabándose, ¿no? Y ese es su negocio, pues, la cerveza, por ejemplo, más del 90% es agua. Bonafont, pues, ¿qué hace? Produce botellas, ¿no? E interesante también comentarles, ¿no?, que hay varios estudios que hacen a las purificadoras de la esquina, ¿no?, contra Ciel, por ejemplo, y notan que Ciel no pasa la norma y las pequeñas purificadoras sí. Atención. Porque también eso nos habla de economía local, nos habla también de una capacidad de resiliencia. Si apoyamos al vecino que tiene su puestecito, su local, su negocio de agua, es mucho más seguro que tengamos agua a que si apoyas a Bonafont. Créeme, créeme. Cuando vemos también que quien hace leche, Lala, extrae agua de lugares como Cuatro Ciénegas, ¿no? Lugares que tienen los microorganismos originarios que transformaron el CO2 en oxígeno. Es un lugar en el desierto impresionante. Parece que estás como en el Caribe. Si subes una dunita y de repente te abre ahí una extensión de agua caribeña impresionante. eh, eh, y tortugas y peces. Es un oasis. Un oasis que Lala está extrayendo para hacer leche. Y claro, los conflictos por el agua van aumentando cada vez más. Pues sí, somos más, consumimos más, desechamos, no reciclamos, ¿no? Deforestamos, ¿no? Somos una plaga horrible. Y entonces, pues estamos promoviendo todo esto, ¿no? ¿Cómo nos llevan, cómo la ciudad se hace de agua? Pues, hay muchas formas, pero también son temas como sensibles, ¿no? Por ejemplo, el Cabo, la ciudad Cabo, ¿no?, que en el 2018 estuvo a punto de acercarse al día cero. El día cero es cuando la ciudad ya no tiene agua. En muchos lugares de México hemos tenido ese día cero, pero no lo decimos, no lo decimos. Pero ustedes sean sinceros, ¿cuántas veces cae al día agua en sus casas, en sus lugares, en sus ciudades, ¿no? En Chilpancingo pueden pasar semanas. Entonces, atención. Los Cabos, Ciudad Cabo, perdón, tuvo que hacer un gran esfuerzo en el consumo de agua. Promovían bañarse cada 3 días, eh, pues lavar la ropa y el coche cada 15, para que pudieran bajar su cantidad de agua a 50 litros por persona. Es poquísimo, 50 litros por persona, ¿no? Ni en un medio rural en México se consume tan poquito, ¿no? Otra forma es el subsuelo, ¿no? Sacar el agua del subsuelo. Pues, las personas que nos estén escuchando de la Ciudad de México, pues lo tendrán clarísimo de cómo la extracción de agua de la ciudad está haciendo que ésta se vaya hundiendo. A tal grado que la UNAM comentó que en el 2030 mucha parte de la Ciudad de México iba a ser inhabitable por tanta inundación, ¿no?, por tanta falta de agua, o sea, los polos opuestos, creándote una vida complicadísima. Entonces, extraemos agua del subsuelo, claro, por supuesto, ¿no? Pero no rellenamos el manto acuífero, no infiltramos agua, no volvemos a asegurar el recurso. Creemos que es infinito, seguimos teniendo una mente lineal, extraigo, uso, desecho, extraigo, uso, desecho, mientras pueda, ¿no?
Y es lo que estamos haciendo. Y entonces la realidad se nos está acotando cada vez más. 2030, la Ciudad de México, mucha parte de ella inhabitable. No estamos hablando del 2100 que nos decían al principio, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hablaban del cambio climático, decían, tranquilo, tranquilo, en el 2100, en el 2100 vemos, ¿no? Ahorita, después bajaron al 2050, ahora están hablando del 2030. Mucha gente está diciendo que ya estamos allí, ¿no? Que ya estamos en el caldo, nada más que lo estamos negando, estamos en la negación. Pero ciudades importantes como Barcelona también ha sufrido esa crisis de agua. Esa sequía de 3 años, ¿no? Les llevó cerca de este día cero, les llevó a restricciones impresionantes con el turismo. La gente de Barcelona se manifestaba en contra de los turistas, porque a los turistas les aseguraban su dotación de agua, ¿no? Aunque vaciaran las albercas, aunque tú fueras a la playa y abrieras la llave para quitarte la arena y no hubiese agua. Esas realidades que nos van picando, nos van tocando, nos van diciendo, hey, 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 ¿no? Bueno, también, ¿no? Hay ciudades que, como Houston, como Los Ángeles, que extraen agua de más de 200 millas, ¿no? Ellos no tienen agua, la traen de muy, 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 muy lejana. Y entonces esa línea de suministro, entre más lejana es, más afectas al territorio. Quiere decir que abarcas cada vez más para extraer más agua de más territorio para ti, cuando podrías tener otras estrategias y ser autosuficiente en agua, ¿no? El derecho a la vida ajena, el derecho a la vida es el respeto ajeno, el respeto a la vida ajena es el derecho. Bueno, a eso me refiero, ¿no? También el agua es un derecho, ¿no? Y no podemos por qué estar sacando esos brazos largotes y extraerlo de otros lugares de forma irresponsable. Por eso se provocan los conflictos. Obvio, se están haciendo también sistemas de tratamiento de agua y de reuso de agua. Hay un documental en Netflix, El crucero de la Popó se llama. Por favor, véanlo, porque nos deja claro qué pasaría si no tuviésemos agua. El drama que se volvería nuestra sociedad sin agua. Y eso es un laboratorio en un crucero. Entonces está padrísimo ver todas las implicaciones que conllevan no tener agua. México sin agua también es un libro muy interesante, una novela que habla también de la crisis hídrica. ¿Qué pasa si México llega el día cero? ¿No? ¿Qué pasa si llega el día cero y no le puedes bajar al WC? No puedes lavar los platos, no puedes lavar la ropa, no te puedes bañar. Un día pasa, 2 días, 3 días, ¿no? Las enfermedades empiezan a esparcirse y es terrible el escenario. Es terrible, ¿no? Muchas ciudades pues, ya están optando por la captación de agua de lluvia como fuentes alternas de agua. Claro, por supuesto, ¿no? Es ilógico que nuestras ciudades se inunden y no tengamos agua. Tokio tiene grandes cisternas, pues, llegan los monzones, llegan las super lluvias y todo se va a sus grandes cisternas. O sea, como que hay como conceptos, ¿no? Lo que platicábamos de las ciudades esponja, lo que platicábamos de Varanasi, de Shibam. Hay muchos ejemplos en el urbanismo antiguo que nos pueden ayudar a entenderlo un poquito, ¿no? Exitosos y otros que colapsaron. Angkor Wat fue un ejemplo de ello, de que cómo colapsó por los cambios hídricos, ¿no? Iban llegando a sequías, entonces hacían grandes canales lejanos y amplísimos que cuando venía la inundación colapsaba la ciudad. Lo hicieron varias veces hasta que decidieron abandonarla. La captación escorrentía también es algo muy interesante. Por ejemplo, en la ciudad de Puebla, toda la escorrentía que viene de la Malinche, que se va juntando por la deforestación, se va llenando de tierra, de lodo, que llega a la ciudad y la inunda. Pero nuevamente, la ciudad tiene el manto acuífero súper profundo, que ya no pasa en muchos lugares la norma de Conagua. Porque entre más profundo vamos, más sedimentos vamos sacando. El reuso entonces de las aguas municipales, como lo habíamos platicado, ¿no? También el reuso dentro de los edificios u hogares. Y aquí es donde ya entramos en el juego caliente nosotros, ¿no? ¿Cómo diseñamos, cómo solicitamos, cómo construimos nuestras edificaciones?
debería ser ley, ¿no? En muchos lugares ya es ley que captes el agua de la lluvia. En muchos lugares, y estoy hablando de Alemania, por ejemplo, los techos verdes que capten agua de lluvia son obligatorios. Son obligatorios porque funcionan con la ciudad, porque previenen el colapso de las redes de drenaje. Muchas veces cuando queremos sembrar bambú en algún lugar, la gente nos dice, es que yo no tengo agua, ¿no? Y yo le pregunto, ¿pero te bañas todos los días? Sí. ¿Vas al baño todos los días? Sí. ¿Y le bajas? Sí. ¿Tienes agua? Lo que pasa es que no entiendes que el agua puede tener diferentes usos, ¿no? Diferentes tiempos, diferentes momentos. Entonces esa es la idea de reusar el agua dentro de los edificios. Hay una técnica también que está, como les había comentado desde el principio, ¿no? Pues mucha agua está en los océanos. Si pudiéramos quitarle a la sal, estaría genial, ¿no? Es la desalinización, ¿no? Del agua de mar. Hay muchos métodos, ¿no? Pues el chiste es cómo evaporas el agua, por ejemplo, para separarla de la sal. Y toda esa sal se va quedando acumulada como salmuera, que después se regresa al océano y hace un desastre en el océano, ¿no? Entonces, todavía no es perfecta esa tecnología, todavía no, hay muchas cosas que hacer ahí. Hay muchas cosas que hacer ahí, pero también es una gran idea, ¿no? La captación de la neblina, por ejemplo, la humedad que está en el ambiente, en el aire, ¿no? Que, por ejemplo, en el sitio de Atacama, ¿no? El lugar más seco del planeta, se pusieron esos atrapanieblas. Y entonces estamos obteniendo agua de diferentes medios. Entonces es muy importante cómo la obtenemos, sí. También es muy importante cómo la usamos y finalmente cómo la regresamos, ¿no? O la reutilizamos y la reutilizamos. Hay ciclos, hay ciclos, ¿no? Y también está esta loca, ¿no? Que pues se le conoce como la siembra de lluvia, sobre nubes, que pues no tenemos idea de qué va a ser, ¿no? Ahorita les puede estar funcionando a estas personas, a estos países, pero no tenemos idea de qué va a pasar después, ¿no? Parece una idea interesante, pero también tendríamos reservas, ¿no? Otro, como les decía, ¿no? El abasto físico desde otro sitio, pero que esto ya empieza a ser una realidad en muchas ciudades mexicanas, que tú confías pues ya en la pipa, ¿no? Ya si te cae, es una fortuna, te ganas la lotería, pero básicamente trabajas a pipas. Pues eso ocurre en muchos lugares. También, por ejemplo, somos muy vulnerables ante los eventos climáticos, ¿no? Grandes tormentas, inundaciones o terremotos. Rompen tuberías, rompen tuberías y ya, y te colapsan el sistema. Eres vulnerable, somos vulnerables, ¿eh? En nuestra infraestructura es vulnerable. Y claro, tener sistemas temporales de emergencia es cada vez más como lógico, ¿no? Tener un sistema de emergencia temprana es súper importante para poder resolver emergencias que cada vez ocurren más. Recordemos que este tema está incidiendo al menos en la vida de 1.300 niños al día. Entonces vale la pena estar analizando cuál es nuestra relación desde nuestro día a día, como seres humanos, como profesionistas, acerca de este recurso, ¿no? También tener en cuenta que el agua es un riesgo. Es un riesgo ante las inundaciones, ante la crecida en el nivel del mar. Eh, Cada vez van a ser más intensas. Lo vamos a ver este año, lo vamos a notar, ¿no? Al menos con este super niño que están hablando, pues ya están haciendo algunas predicciones de que va a haber bastante agua en algunos puntos y bastante calor en otros tantos, ¿no? También comentarles que esta información sí se va ocultando, sí no la están soltando así tal cual, ¿no? Porque pues provocaría muchos cambios que quizás esos sistemas no quieren que ocurran, pero que sí hay mucha evidencia de que los pronósticos oficiales se equivocan, se equivocan, se equivocan, se equivocan y cada vez hay pues mayor afectación. La mayor evidencia la tienes tú, ¿no? Tú puedes voltear a tu entorno, de inmediato, recuerda dónde naciste, dónde creciste y dime si era igual.
Dime si sigue teniendo el mismo clima, dime si sigue teniendo la misma cantidad y calidad de agua. Y en función de que vamos a encontrar muchos nos en, en esta charla y en muchas otras, ¿no? Podemos ser conscientes de que sí está cambiando, de que sí está cambiando y de que tenemos poco tiempo de reacción. Esperemos que con esta charla, pues también podamos ir despertando esas curiosidades, ¿no? Y podamos ir implementando desde nuestros hogares, poco a poco, tecnologías que nos ayuden a captar el agua de la lluvia, que nos ayuden a reutilizarla, a separarla, a tener productos de limpieza naturales. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Por qué usar un jabón tóxico? ¿Por qué no ocupas un jabón ecológico? Tu piel lo va a agradecer, el agua que estamos ocupando lo va a agradecer, tu sistema de tratamiento de aguas lo va a agradecer, ¿no? Al final es encontrar una lógica, porque, porque el agua que yo voy a tener que limpiar es el agua que yo ensucié. Y si cada ciudad, cada casa, cada edificio empieza a tratar su agua, a captar el agua de la lluvia, a captar el agua del viento, tenemos una oportunidad. Pero esa es una suma de voluntades, es una suma de determinaciones que pues queremos poco a poco nosotros ser parte de esta fuerza que está moviéndonos hacia allá. Es por ello que también tenemos varios de esos talleres de capacitación que damos en torno de cada vez más lugares en la República. Queremos estar en más sitios este 2026, pero tenemos programados cursos para Querétaro, Tlaxcala, Jalapa, Valle de Bravo y de Oaxaca. En este caso es de bambú. Son técnicas de cómo construir con bambú muy interesantes porque también te recuperan tu capacidad, tu habilidad para construir tu refugio, ¿no? Tenemos estas fechas y dependiendo en el momento en el que te inscribas, tienes acceso a un precio, ¿no? Evidentemente, hay personas que pues, no pueden disponer de tanto recurso para un curso como estos y por ello sacamos el precio comunidad que es a todas las personas que están en nuestra comunidad de WhatsApp, que tiene un costo total de 2,500 pesos. Es lo que te cuesta el curso de los 3 días en cualquiera de las sedes, siempre y cuando te inscribas con tiempo. Aquí, por ejemplo, para el de Querétaro de mayo y el de Tlaxcala de julio ya se llenaron. Aunque para el Tlaxcala falta mucho tiempo, el chiste es que ya se inscribieron y son los primeros lugares que se acaban. Después vamos al costo de preventa, que va de 2,900, luego a 3,600, y así va tomando finalmente su precio final para que las personas, para que tengamos todos la oportunidad de participar en ese taller. Y así vamos a tener otros talleres que después les estaremos anunciando. Pues les agradecemos muchísimo su tiempo y esperemos que esa charla haya sido de ayuda y cualquier duda que tengan, estamos aquí atentísimos a poder responder. Si quieren abrir sus micrófonos, estaría genial para poderlos escuchar. Si tienen alguna dudilla. Bueno, yo quería preguntar, para el curso de Tlaxcala, ¿ya no hay lugar? Ay, sí. Si hay lugar, claro que sí hay lugar, déjame volverte a compartir, si hay lugar para el Tlaxcala, pero como te comento, ¿no? Como nuestra idea es dar oportunidad a todos, tenemos precios distintos conforme se va acercando la fecha. ¿Esto por qué es esto? Porque nosotros tenemos que pagar redes, tenemos que pagar promoción, tenemos que pagar a una persona que está ahí respondiendo, atendiendo, ¿no? Entonces implica más costo. Pero si tú te inscribes con mayor anticipación, tienes un mejor costo que si tú te inscribes al final. Si te inscribes al final son Claro. 4,900. Ahorita en Tlaxcala todavía tenemos lugares en preventa. En preventa que es de 2,900. Ok, Entonces, si tú ¿y qué te fecha quisieras es? inscribir en Perdón. Tlaxcala, perdón, Sí, sí. ¿Y qué fecha? Es que no alcanzo a ver. Ay, sí. es del 10, 11 y 12 de julio. Ah, ok. 10, 11 y 12 de julio en Tlaxcala, en Jalapa, agosto, 14, 15 y 16, Valle de Bravo. Valle de Bravo es un lugar padrísimo también, se lo recomiendo muchísimo, del 23, 24, 25.
y Oaxaca, diciembre 4, 5 y 6. Por ejemplo, si tú eres de Oaxaca o eres de Valle de Bravo, tienes ahorita oportunidad para el precio comunidad y también Jalapa todavía tiene 4 lugares. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y por dónde nos comunicamos? ¿Por este medio? Sí, por el WhatsApp, ahí en el grupo me pueden mandar un mensaje privado y ahí vamos comunicándonos. Le vamos mandando la información Va. necesaria. ¿Sí? Gracias. A ti, Violeta, esperemos verte por acá en Tlaxcala en julio. También tendremos un curso de cómo construir con bambú y tierra, muy interesante. De hecho, la siguiente semana vamos a tener una charla de construcción de bambú y tierra, cómo recuperar la cal, cómo recuperar la baba de nopal, el cascarón de huevo, cómo integrarlo dentro de la mezcla, la hojarasca del bambú, la grana cochinilla, cómo hacer pinturas naturales, acabados naturales y que los puedas hacer con tus propias manos. Tendremos una charla la próxima semana, no se la pierdan, y también un curso para que puedas aprender a cómo construir con tierra y bambú. Finalmente, ese se llama Earth Now, que se refiere a la tierra, tierra y bambú, para hacer cubiertas, para hacer muros, para hacer entrepisos. Y finalmente tenemos el curso de Green Now, que se refiere a cómo usar el recurso agua para captar el agua de la lluvia, limpiarla, tratarla, reusarla y producir alimentos, confort térmico y acústico en tu vivienda. Cómo restaurar la vegetación que quitaste al asentarte en tu construcción, la ponemos otra vez en la cubierta, la ponemos otra vez en los muros, para un bien también a tu ciudad. Los muros verdes son muros muy democráticos, hacen el bien sin mirar a quién. Entre más muros verdes y cubiertas vegetales tengamos en nuestra ciudad, mejores entornos urbanos tendremos. Entonces, juntos podremos poco a poco, paso a paso, haciendo esos entornos cada vez más saludables. ¿Hay alguna otra preguntilla por ahí antes de que nos vayamos? Sí, yo, buenas noches. Mi nombre es Jerónimo. Oye, Antes, Jerónimo, veo ¿cómo que estás? todavía quedan lugares para comunidad en Tlaxcala, perdón, en Jalapa, ¿verdad? Sí, Para inscribirme entonces, para ahora agosto, y es sobre bambú, ¿verdad? sí. Vamos a Excelente, ver entonces, tres técnicas constructivas distintas. En el excelente. mundo hay más de 1.700 especies de bambú. En México, más de 52 especies. Entonces, no sería lógico que enseñáramos solamente una especie, ¿no? Porque entonces limitamos posibilidades. Pero si enseñamos técnicas para que puedas integrar diferentes especies, la idea es que tú, Jerónimo, ¿de dónde te conectas? De Pánuco, Veracruz. Ah, Ya no, fui una Veracruz. vez al de Querétaro. No sé si me recuerdas. Ah, claro, por supuesto. Me quiero anotar al Por de Jalapa supuesto. también. ¿Cómo te ha Así ido? es. Bien, muy bien, muy bien. Estoy aquí en la comunidad. Como ven, de repente se me va la luz porque es una lamparita. Estoy acá en el monte, entonces, estoy interesado en el de Jalapa y pues me apunto Venga, para ese. Jerónimo, nos va a dar mucho gusto verte por allá. Correcto, entonces. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más, comunidad? ¿Alguna preguntilla? ¿Alguna duda que tengamos que tengan antes de que cerremos la sesión? Recordarles que vamos a becar también. Nuestra intención pues, es abrir posibilidades. Entonces, la siguiente semana, en el webinar del próximo miércoles, estaremos dando 3 becas. 3 becas que tú las puedes tomar en cualquiera de las sedes. La idea es que pues, seamos versátiles en las posibilidades para que, pues, si tú te ganas una beca, la puedas tomar en Jalapa, la puedes tomar en Oaxaca o en Valle de Bravo, según lo que mejor te convenga. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Venga, pues. Perfectísimo, hermanitos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Recordarles que vamos a estar subiendo esta charla. Ay, hay una pregunta escrita, no, por favor. Es que me resisto a usar lentes, caray. Y esas letritas son muy chiquitas, pero vamos a intentarlo. Muchas gracias, Ricardo. Saludos. Ah, perfecto. Perfecto, Marina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, caray. Qué gustazo. Ya que te queremos ver por acá. Ojalá que puedas darte tu vuelta. Recuerda que tú estás súper becada siempre. Bueno, Gracias, Ricardo. Saludos. saluditos. Qué gusto verte por acá, Marina. Qué gusto, qué gusto. Muy bien.
Pues eso es todo, hermanos. Estamos en contacto. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya servido y nos vemos. Hasta pronto. Bye.